Bendiciones, les saluda la pastora Darbelín de la Cruz. Hoy en Alimentando tu Espíritu estaremos hablando del tema Sé agradecido con Dios. Nos ubicamos en Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos dos actitudes de personas que quieren buscar un milagro. Y la primera de ellas es que ellos se determinaron a pararse, a levantarse, a buscar, aunque era de lejos, pero a buscar la presencia de Jesús para que fueran limpiados. Y la segunda actitud fue que alzaron la voz. Esas son las actitudes que debemos de tener cuando nosotros estamos pasando por una adversidad. La lepra era una enfermedad contagiosa y considerada, según la palabra, impura, pero eso no les impidió a ellos la determinación de ir primero a levantarse y segundo de alzar la voz para llamar la atención de Jesús porque querían un milagro. Esto es lo que debemos hacer cuando nosotros necesitamos un milagro en nuestra vida. No quedarnos solo con el deseo, sino accionar, levantarnos, pararnos. Y otra, hablar, clamar. Ellos dicen que la palabra que alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia. Apelaron a una de las esencias que tiene Jesús, una de las muchas esencias que tiene Jesús, que es la misericordia. Esto hizo que llamó la atención de Jesús al mirarlo. La enfermedad no fue una limitación para él. No fue una limitación para ellos que se vieran impuros, sino que ellos necesitaban ir más allá. ¿Qué te limita a ti? ¿Una enfermedad? ¿Una situación difícil? ¿Un pensamiento contrario? ¿Qué es lo que te está limitando para ir a buscar a Jesús? Ellos no les importó la enfermedad. Y miren, la condición era bastante fuerte porque la situación que ellos estaban viviendo era de suma necesidad, pero también de desesperación. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían estar en medio de la comunidad, en medio de la sociedad, sino apartados, porque su enfermedad los consideraba impuros. Pero no les importó, la necesidad fue mayor. Que tu necesidad por ser limpiado, por ser cambiado, por ser sanado, por ser transformado, sea mayor. Determínate, párate, levántate. Y segundo, alza la voz, clama a Jehová por la misericordia para que Él te pueda limpiar. La actitud que tiene Jesús, le dice: y mostrado a los sacerdotes. Jesús siempre respetó la autoridad, conocía la ley y respetaba la autoridad. Los mandó a que fueran a los sacerdotes, a que se presentaran a los sacerdotes para que mostrara. Y dice la palabra que mientras ellos iban, otra actitud correcta, obediencia. Mientras ellos iban, fueron limpiados. La actitud de obedecer hacia donde Jesús los llamó, a donde los ubicó. Les dijo: ustedes tienen que ir a presentarse a los sacerdotes. Ellos son los que van a verificar. Y eso es lo que sucede hoy en día con los médicos. Los médicos lo que hacen es verificar el milagro, pero los hijos de Dios tenemos que creer que cuando ya Él dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes, ya el milagro estaba hecho. La determinación de la obediencia, ellos comenzaron desde el principio con una buena determinación. Se pararon, alzaron la voz, y ahora estaban obedeciendo y creyendo en la palabra que Jesús estaba dando. ¿Qué palabra Jesús te ha dado a tu vida? ¿Qué palabras te ha dado Jesús? De las que tienes que creerla y accionar en ella. Ellos creyeron y fueron. Y dice que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, volviendo, aunque fueron 10 los que fueron limpiados,
uno solo, dice, volviendo uno, dice que sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La actitud correcta que tuvo al principio, que alzó la voz para buscar el milagro, ahora estaba alzando la voz para agradecer por el milagro. Y muchas veces nos pasa que recibimos el milagro de parte de Dios, pero no nos levantamos a dar una acción de gracia. No compartimos el testimonio con otros. Debemos compartir, por muy pequeño que sea el testimonio, el milagro que Dios hizo. Porque nada es pequeño cuando hay una gran necesidad. Quizás para ti un milagro de una gripe es sencillo, pero para el que lo tiene es grande. Entonces, para ellos, o para este en particular, este milagro era extraordinario, porque vino a suplir una gran necesidad que tenían ellos, o que tenía este personaje, esta persona de la enfermedad. 10 sanados, pero uno solo volvió agradeciendo. Y este que vino agradeciendo, dice, y se postró a los pies de Jesús. Es decir, tuvo un encuentro con el Señor. La posición de caer en tierra habla de humillación, de reconocimiento. Y este hombre reconoció la grandeza que tenía Jesús, el poder que había en Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos postramos agradeciendo al Señor cuando nos hace un milagro, cuando nos da su bendición, cuando nos provee? ¿Cuánto de verdad nos postramos o hace cuánto no te postras para agradecerle al Señor? Que no solamente te baste levantar las manos, sino que también haya una actitud de reverencia, de postrarte a los pies de Jesús cuando Él haga un milagro extraordinario en tu vida. Dice, y se postró en tierra dando gracias. Y me gusta porque hace referencia de que este era samaritano. Conocemos por la palabra que los samaritanos y los judíos no tenían buena relación. Jesús no le importa eso. Jesús no tiene límites a la hora de hacer milagros. A Dios no le importa tu nacionalidad, no le importa tu etnia indígena, no le importa el color, no le importa nada de eso. A Él lo que le importa es producir el milagro, cambiar y transformar las vidas. Él vino para eso. Y Él está esperando que nosotros tengamos esta actitud correcta para Él poder obrar. Este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor, regresó a dar gracias. ¿Cuántos de nosotros regresamos a dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho? Y dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿no eran 10? ¿Por qué solamente has vuelto tú? Y vemos en la palabra que eran 10, pero uno solo volvió a agradecer, porque la fe que tenía este hombre y la actitud de agradecimiento que tenía este hombre no la tenían los 9. Los 9 sí quizás presentaron al sacerdote, pero no volvieron agradeciendo a aquel que le hizo el milagro. Se fueron con el milagro, pero no se quedaron con el hacedor de milagro. Y muchas veces sucede eso, que nos quedamos con el milagro, pero no con el hacedor de los milagros. Jesús dice la palabra que estaba en la barca y multiplicó, ¿verdad?, los peces. Y Pedro no se quedó con los peces. Dice que dejándolo todo lo siguió. Pedro también fue agradecido. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos y no nos quedamos con la bendición, sino que seguimos buscando al hacedor de los milagros? Por eso es que muchas veces unos reciben milagros y otros no, porque el Señor conoce el corazón y le da a unos más milagros porque sabe que nunca se van a apartar y siempre van a ser agradecidos. Solo los grandes son agradecidos. Este era un hombre grande. Este era un hombre que estaba lleno de entendimiento y de sabiduría. Lo demostró con la acción. Tú demuestras la sabiduría, el entendimiento que hay en ti cuando tú vuelves a agradecerle al Señor por lo que Él hizo. Cuando tú vienes con acción de gracia. Cuando tú te levantas cada día y le dices, Señor, gracias, porque hoy me desperté, porque hoy puedo ser agradecido. Y lo último dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 quizás fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Y a Jesús siempre le va a importar más la salvación que la sanidad. Lo vemos en la historia del hombre que estaba paralítico. Le dijo, toma tu camilla y anda. Pero para llenar más, porque Jesús está más interesado en la salvación, le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y siempre vemos que decía, tu fe te ha salvado. Es importante que entendamos que no nos debemos quedar con la sanidad, que tenemos que ir más allá y buscar la salvación. Seamos agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado. El mayor regalo fue Cristo en la cruz y es la salvación.
aprendamos a ser agradecidos con Dios. Bendiciones para todos.